Capítulo 301. Recibiendo la noticia. En la habitación de Masaiko. El pequeño Kimimaro estaba tumbado boca abajo en la cama de Masaiko, con la parte superior del cuerpo desnuda. La mano derecha de Masaiko, envuelta en una luz suave y transparente, presionaba contra su espalda. ¿Por qué te estás ruborizando?, regañó Masaiko entre risas. Esta era exactamente la razón por la que no estaba cómodo dejando que Kimimaro y Aku formaran un equipo solo entre los dos. Aku, sin embargo, estaba bien. Estaba parado tranquilamente a un lado, observando sin ninguna fluctuación emocional en absoluto. Demasiado delgado, desnutrido, murmuró Masaiko, concentrando su mente en el examen. Sin problemas. Después de un buen rato, Masaiko frunció el ceño, no habiendo encontrado nada. Kimimaro, usa tu Shikotsum-yaku para que pueda verlo. Un espolón óseo brotó de la columna vertebral de Kimimaro, y Masaiko lo agarró directamente con su mano. Fue aumentando gradualmente la fuerza de su agarre. Solo cuando usó el 80% de su poder el hueso emitió un crujido nítido y mostró una ligera fractura. ¿Te duele?, Kimimaro negó con la cabeza, indicando que no sentía nada. La dureza es muy fuerte. Aparte de mí, nadie puede romperlo usando fuerza física. Una vez que brota del cuerpo, ya no está conectado a los nervios, así que no se siente dolor. Aunque Masaiko conocía los huesos de ceniza que todo lo matan, esas dos cosas eran completamente distintas. Aplicando más fuerza, Masaiko arrancó el pedazo de hueso y lo guardó en un rollo de sellado. No había encontrado nada en el cuerpo de Kimimaro, así que quería estudiar el hueso producido por el Shikotsum-yaku para ver de qué se trataba exactamente la enfermedad del Kekkei Genkai del clan Kaguya. Antes de eso, disipar la maldición. Masaiko presionó su mano derecha hacia abajo, y patrones negros surgieron, destellando brevemente sobre el cuerpo de Kimimaro antes de desvanecerse. ¿Así que realmente no es una maldición? Masaiko sacudió la cabeza. Una enfermedad de Kekkei Genkai que Kabuto podía suprimir temporalmente con ninjutsu médico en la historia original era poco probable que fuera una maldición para empezar. Está bien, levántate. Ah. Justo cuando Kimimaro se levantó, con el rostro rojo, se escuchó el grito de una niña. En la puerta del dormitorio de Masaiko, la pequeña Karin se cubrió los ojos con ambas manos. Los espacios entre sus dedos eran lo suficientemente grandes como para caber un huevo de paloma, y espiaba continuamente a Kimimaro. El pequeño rostro sonrojado de Kimimaro, sin embargo, gradualmente volvió a su color normal mientras se ponía la ropa con expresión indiferente. Masaiko sonrió amargamente. Este niño se ruboriza frente a mí, pero tiene cero reacción al ser visto completamente desnudo por una niña, esto es verdaderamente preocupante. Naturalmente sabía de la llegada de Karin y Kusina. Simplemente no había dicho nada por travesura. Bisabuelo, ¿qué están haciendo? Nada. Este niño es del clan Kaguya. Estaba examinando su enfermedad de Kekkei Genkai, no he encontrado nada por ahora. Lo discutiremos después de que entrene por un tiempo. Kusina asintió. Ya manejé los asuntos con la escuela y la familia de Karin, y la traje contigo. Karin, ven aquí. Gran anciano. Al ver a Kimimaro completamente vestido, el pesar en el rostro de Karin pasó como un destello, reemplazado por una expresión reservada cuando se volvió hacia Masaiko. Masaiko sacudió la cabeza. Esta niña parecía un poco nerviosa frente a él. Un pensamiento cruzó su mente, y sonrió. Llegaste justo a tiempo. Los exámenes físicos de Kimimaro y Aku están completos. Es tu turno. Quítate la ropa. Quitarme la ropa. El rostro de Karin se puso instantáneamente rojo brillante. Echó un vistazo a Kimimaro y Aku, apretó los dientes, y estaba a punto de, cuando Kusina la agarró a toda prisa. Masaiko puso los ojos en blanco. Esta niña. No hace falta quitarse todo, solo súbete las mangas. Oh. Karin sonó un poco decepcionada. Masaiko inspeccionó su brazo. Ni una sola marca de mordida. ¿Acaso no ha descubierto esta habilidad suya? ¿Qué habilidad? Karin se puso levemente nerviosa. Masaiko se sobresaltó. Parece que sí lo sabe. Al menos uno de sus padres tiene esta habilidad y le dijo que no la expusiera. Kusina también se dio cuenta. Bisabuelo, ¿quieres decir? La misma que usé para curar a Minato, respondió Masaiko. Viendo que Karin seguía luciendo nerviosa, Masaiko sacudió la cabeza con resignación. Bajo el correcto liderazgo de Masaiko Uzumaki, la Tierra de los Remolinos es un país próspero, democrático, armonioso y respetuoso de las leyes, bueno, ese tipo de país. No importa si esta habilidad tuya queda expuesta. Tus padres pensaron demasiado.
Karin miró tentativamente a Masaiko. Gran anciano, usted también tiene esta habilidad. Que lo muerdan duele mucho, ¿verdad? Masaiko negó con la cabeza y se rió entre dientes. Nadie te obligará a que te muerdan. Pero en cuanto a si duele o no, piénsalo. Si Kimimaro se lastimara, Karin quedó atónita. Era desconocido qué escena imaginó, pero casi le salieron dos corazones rojos de los ojos. Masaiko le lanzó una mirada sonriente a Kusina, con el significado de, incluso viendo esto, ¿todavía quieres presentársela a Naruto? Kusina le devolvió la mirada, con el significado de, Naruto también es muy guapo. Masaiko expresó que no tenía nada que decir. El tiempo de charla informal terminó, y Masaiko se puso serio. Karin, a partir de hoy, te unirás a ellos. Los tres formarán un escuadrón especial y recibirán mi entrenamiento especial por aproximadamente un mes y medio. Deben entrenar duro y esforzarse por convertirse en genin dentro de este mes y medio. Después del año nuevo, Kusina liderará el equipo, llevándolos en misiones y entrenamiento avanzado adicional. Karin, ya preparada, caminó felizmente entre Kimimaro y Aku, separando a los dos. Incluso le lanzó a Aku una mirada levemente amenazante, mientras Aku lucía muy inocente. Tienen que llevarse bien, añadió Masaiko al ver esto. Entendido. Gritó Karin en voz alta, mirando de reojo a Kimimaro. Sí. Los otros dos niños respondieron suavemente. Masaiko miró el cielo. Era justo mediodía. Vamos. Es el primer día de la formación del escuadrón. Primero los invito a almorzar, y comenzaremos el entrenamiento oficial por la tarde. ¿Sí? 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Masaiko acababa de terminar de instruir a los tres en conocimientos ninja generales básicos y se estaba preparando para guiarlos individualmente según sus especialidades, pero tuvo que interrumpir temporalmente. Hospital de la Tierra de los Remolinos. Aku cuidaba al gravemente herido Sabusa con una expresión abatida. Parada junto a la cabecera de la cama de Sabusa estaba la espada del verdugo. ¿Era realmente necesario llegar a ese extremo? Si fallaste esta vez, solo entrena duro y arrebátasela después. Casi pierdes la vida. TSH. Sabusa seguía siendo orgulloso. Masaiko se sintió muy impotente. Viendo la expresión de Aku de no querer irse hasta que Sabusa se recuperara, no tuvo más remedio que tratarlo personalmente. Miró hacia atrás a Karin y Kimimaro. El entrenamiento se pausa por hoy. Vuelvan y consoliden sus bases, continuamos mañana. Los pequeños ojos de Karin brillaron. Se acercó sigilosamente a Kimimaro y susurró. Kimimaro-kun, abrió una nueva tienda de dango en el lado oeste de la aldea, no me interesa. Masaiko sacudió la cabeza y suspiró. Karin, a entrenar. ¿Sí? Después de tratar cuidadosamente las heridas de Sabusa, Masaiko ni siquiera había salido del hospital cuando un miembro de la patrulla de la Tierra de los Remolinos usó el parpadeo corporal para aparecer a su lado. Gran anciano, inteligencia de la Tierra de la Lluvia. ¿Tierra de la Lluvia? Masaiko frunció el ceño. Habla. Hace 3 días, ocurrió una feroz batalla en el área central de la Tierra de la Lluvia. Un lado era Anso de la Salamandra, el otro lado es desconocido. Después de la batalla, la salamandra murió, y Anso desapareció, sin haber aparecido en 3 días. Anso desaparecido. Masaiko hizo una pausa. El otro lado es desconocido, solo podría ser Akatsuki. Esta era la consecuencia de un flujo deficiente de información. Entendido. Parece que debo hacer un viaje personalmente. Capítulo 302. Anso regresa. Masaiko y Akatsuki tenían una larga historia de agravios y rencores. Cuando el Rinnegan de Madara fue arrebatado, los 6 caminos del dolor atacaron Konoha y la Tierra de los Remolinos. Masaiko los persiguió, y al final, los perdió de vista. Al enterarse de que un intermediario había entrado a Akatsuki, Masaiko persiguió, encontró la base del culto de Hashin, y luego, los perdió de vista. Controlando al tercer Mizukage para lanzar un ataque sorpresa a Konoha e ignitar la tercera gran guerra ninja, Masaiko persiguió, y después, los perdió de vista. Esta era la historia de agravios y rencores entre Masaiko y Akatsuki. Durante sus 5 años de entrenamiento en reclusión, Akatsuki no había salido a causar problemas, lo que sorprendió enormemente a Masaiko. Al escuchar la noticia de la desaparición de Anso esta vez, Masaiko sintió que probablemente se había sacrificado, y que definitivamente era obra de Akatsuki. Para evitar perderlos de vista nuevamente y hacer un viaje en vano, Masaiko decidió usar el cerebro antes de actuar. Por supuesto, cuando eventualmente se enterara de la verdad, podrían caerle lágrimas de los ojos. Resultó que Aku necesitaba cuidar a Sabusa por 2 días.
Le dijo a Kimimaro y Karin que entrenaran solos por unos días, le pidió a Kusina que los cuidara, y luego Masahiko dejó la tierra de los remolinos solo, dirigiéndose directamente hacia la tierra de la lluvia. Esta vez viajó a toda velocidad, llegando a la tierra de la lluvia en menos de media hora. Naturalmente, no podía usar su apariencia original. Tenía miedo de que Akatsuki no huyera lo suficientemente rápido. Así que Masahiko se disfrazó. En ese momento, tenía el cabello blanco hasta los hombros, llevaba la armadura estándar de la tierra de la lluvia, tenía 2 capas de vendajes enrollados alrededor de ambas muñecas, una hoz y cadena colgada diagonalmente en la cintura, y una máscara de gas sobre el rostro. Así es, actualmente era Anso de la Salamandra. La desaparición de Anso significa que su cuerpo probablemente fue tomado por la organización Akatsuki, y nadie más lo encontró. Al disfrazarme como Anso y tomar el control de la tierra de la lluvia, la organización Akatsuki muy probablemente enviará a alguien de regreso a investigar la situación. Con atrapar a uno bastará. Este era el plan que Masahiko había elaborado tras cuidadosa consideración. Soy verdaderamente demasiado inteligente. Anso partió desde la frontera de la tierra de la lluvia, sin ocultar su figura, y se dirigió directamente al centro. Quería que todos supieran que él, Anso, seguía vivo, y había regresado. Durante estos últimos días, la situación en la tierra de la lluvia también había sido traicionera. La desaparición de Anso después de batallar con ninjas desconocidos había causado que la guerra se pausara temporalmente. Aunque Anso tenía más de 60 años y su fuerza y resistencia estaban declinando, seguía siendo un ninja conocido como semidios. En el mundo ninja actual, todavía había muy pocos que podían derrotarlo, y el único que podía hacer imposible incluso su ira era probablemente Masahiko. Por lo tanto, los ninjas de la Villa de la Roca, la Villa de la Hoja y la Tierra de la Lluvia estaban todos observando en silencio. Los ninjas de reconocimiento vagaban libremente pero no se enfrentaban entre sí. Por supuesto, basándose en los rastros de batalla, Konoha sí sospechaba de Obito y Rin, que habían sido rescatados por una persona misteriosa, pero era difícil de explicar en términos de fuerza. Nadie podía adivinar que Obito había despertado el Mangekyo Sharingan, y mucho menos una habilidad espacial tan poderosa. El Anso de Masahiko continuó avanzando, siendo descubierto continuamente por varios ninjas de reconocimiento. Además, por la fluctuación de su chakra, podía decir que estaban muy perturbados. Básicamente se iban inmediatamente después de verlo, probablemente yendo a reportar. Sin embargo, también había ninjas que seguían siguiéndolo. Masahiko reflexionó levemente, agitó su mano en esa dirección, y habló con voz ronca. Salgan. Un momento después, 3 ninjas de la lluvia con armadura aparecieron a su lado. El del medio lucía emocionado. ¿De verdad eres tú? Líder. ¿Hay alguien más que se atreva a hacerse pasar por mí? No, 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 es maravilloso que estés sano y salvo. Masahiko reflexionó por un momento. Adhiriéndose al principio de di menos, comete menos errores que aprendió en la Villa de la Niebla, eligió asentir. Por supuesto, solo eso no era suficiente. Masahiko extrajo otro sonido de su nariz. Los 3 frente a él no encontraron nada extraño. Anso siempre había tenido una personalidad taciturna y cautelosa. La atmósfera se calmó. Masahiko pensó por un momento y formuló otra pregunta. Durante los 2 días que estuve recuperándome de mis heridas, ¿cómo ha estado la situación en la tierra de la lluvia? ¿Estabas herido? ¿Quién podría herirte? No preguntes lo que no debes preguntar. El ninja líder se quedó paralizado, luciendo aterrorizado, y repitió. Me disculpo, líder. Hablé fuera de lugar. Masahiko se rió internamente. Parecía que el Anso original era bastante duro con sus subordinados. Esto hacía más fácil el disfraz. Viendo que Masahiko no perseguía el asunto, el ninja exhaló un suspiro de alivio. No hemos entablado batalla con Konoha estos últimos días. Todos han estado buscando tu paradero. ¿Buscándome? ¿Esperando que muera? El ninja frente a él se sobresaltó, mostrando una expresión de incomprensión. ¿Por qué pensarías eso? Ya sobrevivimos en las grietas entre las grandes naciones. Sin tu liderazgo, nosotros, Masahiko agitó la mano. No eres malo. Regresa conmigo y sé mi guardia. ¿Sí? Masahiko exhaló secretamente un suspiro de alivio, murmurando internamente. Di menos, comete menos errores. Di más, comete más errores. Se había tomado las cosas un poco por sentado hace un momento, pensando que con Anso desaparecido, los varios Chunin de la Tierra de la Lluvia podrían luchar por el poder y el cargo de líder. Pasó por alto la realidad actual de la Tierra de la Lluvia y casi se delató.
Por el resto del camino, Masahiko no dijo ni una palabra, y los ninjas que lo seguían no se atrevieron a preguntar más. Simplemente caminaron en silencio hacia el área central de la Tierra de la Lluvia. Campamento de Konoha, varios ninjas líderes se miraron entre sí en silencio. Después de un buen rato, Jiraiya rompió el silencio. Les dije que ese viejo Ansho no moriría tan fácilmente. Todavía sentía un miedo persistente por la batalla de los Sannin en aquel entonces. No está muerto, las cejas de Kagami se fruncieron con fuerza. Shikaku Nara suspiró lentamente, dando por tierra los varios planes de combate que había formulado anteriormente. Ya que no está muerto, esperemos y veamos por ahora. La identidad del ninja que combatió con él es desconocida y probablemente actuará de nuevo. Los demás se miraron entre sí y asintieron. De acuerdo. Campamento de la Villa de la Roca. Onoki exhaló un largo suspiro de alivio, murmurando internamente. Menos mal que no está muerto, de lo contrario tendría que ir a suplicar la paz de nuevo. Kitsuchi manda a alguien a contactarlo, y casualmente pregunta quién fue su enemigo anterior. Este tipo incluso perdió a su salamandra en esa batalla. Su fuerza probablemente se ha debilitado bastante. Sí, padre. Al otro lado de la Tierra de la Lluvia. Yaiko, Obito y los otros dos se miraron entre sí con desconcierto. Después de un buen rato, Ameyuri Ringo habló lentamente. ¿El que matamos, era un Ansho falso? Obito quedó atónito. El espacio frente a sus ojos se distorsionó levemente, y el cadáver de Ansho apareció frente a ellos. Este es real. No podría haber dos Anshos, ¿verdad? ¿Gemelos? Rin dudó por un momento. Debería ser real. Era tan fuerte, podría ser que lo que matamos fue solo un clon especial, y en realidad escapó en aquel entonces. De ninguna manera, tuve los ojos fijos en él todo el tiempo, habló Obito lentamente, muy confiado en su vista. No, Yaiko los interrumpió. El que matamos definitivamente era el Ansho real. El que está afuera ahora es un impostor. ¿Un impostor? ¿Qué beneficio hay en hacerse pasar por Ansho? Obito lucía completamente confundido. Yaiko lo miró de reojo. Ansho puede controlar el régimen de la Tierra de la Lluvia. Aprovechó que estábamos recuperándonos para aparecer haciéndose pasar por Ansho y apoderarse de las fuerzas ninja de la Tierra de la Lluvia. ¿Quién sabe qué hará después? Sobreestimando sus capacidades. Ameyuri Ringo resopló fríamente. Yaiko asintió en acuerdo. Si pudimos matar al Ansho real, mucho menos le tenemos miedo a uno falso. Vamos de nuevo, lo matamos, y veamos quién todavía se atreve a apuntar a la Tierra de la Lluvia. Los cuatro se pusieron de nuevo en marcha. Capítulo 303. Quiero un poco de silencio Tierra de la Lluvia. Ansho caminaba al frente. Los ninjas que lo seguían habían aumentado de 3 a más de una docena, y seguía gente uniéndose continuamente. Señor líder. Ansho asintió. No había nada más que pudiera decir. Estos ninjas, Masahiko no reconocía ni a uno solo de ellos. Con el repentino regreso de Ansho, era naturalmente imposible que nadie cuestionara la autenticidad de su identidad. Sin embargo, después de que un Junin casi fue cegado hasta la muerte por su os, nadie se atrevió a preguntar de nuevo, y nadie lo dudó más. Señor líder. Ya se estaban acercando al área central, y 3 ninjas más aparecieron. Estos 3 eran también los más fuertes que Masahiko había encontrado desde su llegada a la Tierra de la Lluvia, cada uno casi al nivel de Sabusa. Masahiko reflexionó levemente, suponiendo que estos 3 debían ser los altos mandos de la Tierra de la Lluvia aparte de Ansho. Al enterarse del regreso de Ansho, habían venido a recibirlo. ¿Qué debería decir en un momento como este? Masahiko pensó para sí mismo. Después de un buen rato, solo logró extraer un sonido. Los 3 rostros frente a él quedaron en blanco, y la atmósfera estuvo mortalmente incómoda por un momento. Por suerte, alguien rompió el silencio. Señor Ansho. Un ninja con la cinta de la Villa de la Roca apareció mediante el parpadeo corporal. Viendo que nadie a su alrededor lo detuvo, quedaba demostrado que probablemente era un conocido. Tras reflexionar por un momento, Masahiko sintió que era ligeramente inapropiado. ¿Cuál es el asunto? El ninja de la Villa de la Roca dudó por un momento. Ansho lo captó de inmediato. Todos vuelvan. Una vez que la noticia de mi supervivencia se difunda, la guerra probablemente se reiniciará. En cuanto a los enemigos anteriores, sé qué hacer. ¿Sí? La multitud se dispersó, dejando solo a los 3 originales como sus guardias. Una vez que todos estuvieron lejos, Ansho habló. Habla. El ninja de la Villa de la Roca dudó por un momento. Señor Ansho, los ninjas que lo atacaron anteriormente, no hay necesidad de que su Villa de la Roca se preocupe.
Solo fui descuidado antes. Si vienen de nuevo, ¿eh? Masahiko se detuvo a mitad de la oración, atónito. Señor Ansho, usted. La expresión del ninja de la Villa de la Roca cambió, pero vio a Ansho usar el parpadeo corporal para alejarse. Una sombra se cernió sobre su cabeza, y una tremenda presión descendió. Apresuradamente levantó las manos para bloquear. Y ya. El grito agudo de una chica resonó, y fue aplastado contra el suelo con un solo puñetazo. Al mismo tiempo, un destello de relámpago pasó. Los 3 nuevos guardias de Ansho se contrajeron un par de veces y se desplomaron en el suelo. Liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego. Una ardiente bola de fuego golpeó directamente la espalda de Masahiko. Masahiko la cortó en pedazos con un revés de su hoz. ¿Qué está pasando? Masahiko estaba completamente desconcertado. Mirando a las 3 personas que lo atacaban en pinza, estuvo sin palabras por un buen rato. Ameyuri, Rin, tengan cuidado. Este tipo también parece muy fuerte, les recordó Yaiko, cuya bola de fuego acababa de ser destrozada. Yaiko, Ameyuri Ringo, Rin, Masahiko hizo una pausa, y luego percibió una fluctuación de chakra familiar no muy lejos. Y Obito, que se está preparando para atacarme por sorpresa. ¿Qué clase de obra es esta? ¿Cómo terminaron juntos? Por suerte, en momentos como este, siempre había una persona bondadosa que le explicaba la situación. Ameyuri Ringo habló con arrogancia. Bastardo, ¿realmente te atreves a hacerte pasar por Ansho y tomar el control de la Tierra de la Lluvia? ¿Crees que no existimos? Masahiko quedó atónito por un buen rato antes de finalmente entenderlo. ¿Ansho fue en realidad matado por los 4 de ellos? Parece que Rin y Obito han progresado significativamente. Así que hice un viaje en vano de nuevo. Akatsuki era inocente, no, fue Akatsuki quien lo hizo. Masahiko no supo si reírse o llorar. Esto era verdaderamente un enorme malentendido. Reflexionando por un momento, se le ocurrió una idea. Son ustedes de nuevo. ¿Realmente se atreven a volver? ¿En un momento como este todavía quieres seguir fingiendo? Ameyuri Ringo se burló. Ansho se quitó la máscara de gas y sonrió. ¿Dónde está ese mocoso Uchiha? ¿Dónde se está escondiendo, preparándose para atacarme por sorpresa? Las expresiones de los 3 frente a él cambiaron instantáneamente. ¿Es realmente el Ansho verdadero? Masahiko estaba rebosante de alegría internamente y continuó. Anteriormente, este anciano fue descuidado por un momento y fue emboscado con éxito por ustedes, perdiendo a mi salamandra. ¿Pero creen que Ansho de la salamandra simplemente se dejará masacrar solo porque perdió a su salamandra? Después de decir esto, Masahiko se dio internamente un pulgar arriba, pero las expresiones de los 3 frente a él se volvieron peculiares. Deja de fingir. El Ansho real dijo exactamente lo mismo justo antes de morir. La expresión de Masahiko se endureció. Las palabras son inútiles, prepárense para morir. Quería probar personalmente el progreso que sus 2 aprendices habían hecho durante los años y ver si había alguna exageración en su logro de matar a Ansho. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Yaiko atacó primero, escupiendo un chorro de agua parecido a una cascada de su boca, lanzándolo directo hacia Masahiko. Masahiko sintió que este jutsu era un poco desagradable, un jutsu que dispara saliva. Ansho usa liberación de agua, ¿verdad? Liberación de agua. Muro de aguas del campamento. Justo cuando terminó de formar los sellos, un relámpago destelló. Masahiko frunció el ceño y usó el parpadeo corporal para alejarse, casi olvidando que Ameyuri Ringo era una ninja de liberación de rayo. Y ya. La voz de Rin resonó desde detrás de Masahiko, y Masahiko casi soltó una carcajada. Esta voz es bastante tierna. Recuerdo que en la historia original, Sakura siempre gritaba bastardo cuando usaba la fuerza monstruosa. Agitando su hoz hacia atrás, desvió el puñetazo. Masahiko retrocedió deslizándose más de una docena de pasos. Buena fuerza. El rostro de Rin estaba lleno de sorpresa. Aparte de Tsunade, era la primera vez que alguien bloqueaba su fuerza monstruosa de frente. Hermano mayor Yaiko, hermana Ameyuri, tengan cuidado. El taijutsu de este falso Ansho es muy fuerte, ya lo veo. Un rayo cayó sobre la cabeza de Masahiko. Masahiko usó directamente el parpadeo corporal para ponerse al lado de Yaiko y lo envió volando con una patada giratoria de 360 grados. Al segundo siguiente, usó el parpadeo corporal para ponerse al lado de Ameyuri Ringo. Ignorando el relámpago crepitante en sus espadas del trueno, su puño envuelto en chakra golpeó directamente contra su rostro. Desafortunadamente, ella logró bloquearlo levemente, así que no logró derribar todos sus dientes.
Los dos se estrellaron contra edificios cercanos y no podían volver de inmediato. Masahiko entonces apareció al lado de Rin. Antes de que pudiera lanzar un puñetazo, una fuerte ráfaga de viento llegó desde atrás. Obito finalmente apareció, clavando un kunai directamente hacia Masahiko. Masahiko sonrió. Como era de esperarse, no pudiste contenerte de salvar a Rin. Acepta el puño de hierro del amor de tu maestro. Un puñetazo de revés apuntando directo al rostro, pero pasó directamente a través. Ninjutsu espacial. Mangekyo Sharingan. ¿Cómo murió Kakashi? Masahiko lucía completamente desconcertado y se quedó en blanco por un momento. Y ya. Una sombra se cernió sobre su cabeza. Masahiko, todavía en blanco, simplemente inclinó instintivamente la cabeza y dejó que un pequeño pie se apoyara en su hombro. El suelo bajo sus pies se fragmentó capa por capa, y grietas aparecieron en los edificios cercanos. La patada con toda su fuerza de Rin envolvió toda el área central en polvo y humo. Un momento después, fuera de la nube de polvo, el grupo de 4 de Yaiko estaba reunido. Ameyuri Ringo se frotó su mejilla levemente hinchada. El taijutsu de este tipo es incluso más fuerte que el de Lanzor real. Solo es una lástima que su cerebro no sea muy bueno. En realidad se quedó en blanco en medio de una batalla. El rostro de Obito se contrajo. Rin, tu fuerza aumentó de nuevo. Rin sonrió disculpándose. En el centro de la nube de polvo, Masahiko yacía de espaldas en medio de un enorme cráter, luciendo como si hubiera perdido las ganas de vivir. La fuerza de Rin ya casi alcanza la mitad de la de Tsunade. Con un poco más de progreso, podría en realidad llegar a darme una ligera herida. Qué vergüenza, haber sido golpeado de manera tan vergonzosa por una pequeña aprendiz. ¿Dónde caí? Déjenme quedarme aquí por un rato, quiero un poco de silencio. Capítulo 304. El puño de hierro del amor. Zona central de la Tierra de la Lluvia. El suelo, que había quedado destrozado en la batalla de 4 días atrás y que los ninjas de la lluvia acababan de reparar, estaba nuevamente plagado de cráteres. Al escuchar los sonidos del combate, varios ninjas de la lluvia que no se habían alejado mucho regresaron a investigar la situación. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está el señor líder? Esta vez, el grupo de 4 de Yaiko no retrocedió de nuevo. Se miraron entre sí, y Yaiko dio un paso al frente para hablar. Me llamo Yaiko, el líder de la organización Akatsuki. Yo conduciré a la Tierra de la Lluvia fuera del caos de la guerra. ¿Akatsuki? Entre los ninjas de la lluvia presentes, todavía había algunos que habían vivido el cerco de Ansho contra el Akatsuki. Al escuchar a Yaiko hablar ahora, por fin reaccionaron. Ese había sido un evento de 5 o 6 años atrás. Yaiko era apenas un adolescente que ni siquiera había cumplido los 20 en aquel entonces. ¿Así que son ustedes? ¿Cómo se atreven a volver? ¿Dónde está nuestro señor líder? Ansho de la Salamandra fue asesinado por nosotros hace 4 días. A partir de hoy, yo me convertiré en el nuevo líder de la Tierra de la Lluvia. ¿Asesinado? ¿Hace 4 días? Mentiras. Acabamos de ver al líder Ansho. ¿Qué asesinado hace 4 días? Todos son mentiras. Ameyuri Ringo perdió la paciencia y soltó una burla. Ese Ansho de antes era un impostor, ¿acaso no se dieron cuenta? Pero sea falso o real, esta vez está verdaderamente muerto. Yaiko, sin embargo, era muy paciente, porque esas personas frente a él podrían convertirse todas en sus subordinados en el futuro. Miró hacia atrás, y el polvo y el humo estaban por fin a punto de disiparse. Si no me creen, pueden acercarse a ver el cadáver del Ansho falso. Después, reúnan a los demás ninjas de la lluvia, y les mostraremos el cadáver del Ansho real. Las expresiones de los varios ninjas de la lluvia cambiaron repetidamente. A medias creyéndolo y a medias dudando, se desplazaron hasta el borde del enorme cráter y escudriñaron con atención su interior entre el polvo. ¿Eh? ¿Por qué este Ansho todavía tiene los ojos abiertos? ¿Murió con algún resentimiento? Obito aún tenía activado su Sharingan y era el que mejor vista tenía. Muchacho, ¿por qué sigues llamándolo Ansho? Al morir, debería haber vuelto a su apariencia original. ¿Es algún ninja que no reconoces? Obito estaba desconcertado. Pero él, claramente sigue siendo Ansho. Dentro del enorme cráter, a más de 10 metros de profundidad, Masahiko, que había estado tendido reflexionando sobre la vida, sonrió con amargura y se puso de pie, quitándose la tierra del cuerpo. Se levantó. Gritó Obito en voz alta, y los demás volvieron a ponerse en guardia. Masahiko estiró su hombro, que le dolía un poco, sintiéndose sin palabras por dentro. Originalmente había tenido la intención de simplemente educar a sus 2 aprendices, y luego transformarse en Agoromo para darles una sorpresa.
No esperaba que Obito lo asustara y luego Rin lo pateara. Si se transformaba en Agoromo ahora, probablemente tendría que enfrentarse de frente a los fanfarrones ataques de Obito. Maestro, Rin y yo los hemos superado. En cuanto a revelar su verdadera apariencia, probablemente moriría de vergüenza ante las burlas de Ameyuri Ringo. Ja 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 ja, viejo inmortal, por fin te llegó lo que merecías, que una chiquilla te pateara hasta un hoyo. Demasiado descuido, sonrió Masahiko con amargura. No había puesto el corazón en absoluto en la batalla de recién. El polvo y el humo de arriba por fin se disiparon, y Masahiko cruzó la mirada con el grupo de 4 de Yaiko y los ninjas de la lluvia. Señor líder. ¿A qué esperan? ¿Por qué no los han eliminado? Intervino Masahiko. Y ya. Rin reaccionó muy rápido. Tomando una decisión inmediata, de un solo golpe dejó fuera de combate al ninja de la lluvia que tenía al lado. Los otros 3 también reaccionaron. Aunque no sabían bien cuál era la situación, los ninjas de la lluvia que estaban junto a ellos ya eran enemigos. Masahiko no los detuvo, esperando en silencio a que los 4 eliminaran a los ninjas de la lluvia mientras él salía despacio del cráter. Parece que tengo que ser un poco más contundente, examinó Masahiko los alrededores. De lo contrario, mi autoridad como maestro, mi autoridad como gran veterano, probablemente desaparecerá por completo. Mirando a su alrededor, su mirada se posó en Yaiko. Muchacho, considérate sin suerte. ¿Quién te mandó a ser el único aquí que no tiene ninguna relación conmigo? Yaiko también se encargó del ninja de la lluvia que tenía enfrente, miró a Ansho, y su mirada se detuvo en su hombro derecho. La armadura está ligeramente abollada, lo que significa que realmente recibió el golpe de Rin de frente. Incluso si no murió al instante, al menos debería estar gravemente herido. Sin embargo, ni siquiera ha cancelado su jutsu de transformación, podría realmente ser Ansho. Mientras Yaiko reflexionaba, escuchó el grito de Ameyuri Ringo. Yaiko, ¡cuidado! Al segundo siguiente, sintió un intenso dolor en la espalda y perdió el conocimiento por completo. Tú también te distrajiste. Detrás de Yaiko, Masahiko mantuvo la postura de puñetazo, encontrando algo de consuelo psicológico. Chiquilla. Ya sé. Rin se lanzó en la dirección en que Yaiko había salido volando, queriendo atenderlo a tiempo. Masahiko estaba a punto de actuar, pero Ameyuri Ringo y Obito lo interceptaron. Elemento fuego. Gran aniquilación de fuego. Obito usó el elemento fuego característico de Madara. Elemento rayo. Colmillo del rayo. Ameyuri Ringo cruzó sus 2 espadas, acumuló energía y desató un ataque de rayo a gran escala que se fusionó con el elemento fuego de Obito. Ansho sonrió y lanzó su guadaña a un lado. Elemento agua. Técnica del vórtice de agua huracán. Un enorme vórtice de elemento agua se formó frente a Masahiko, girando y absorbiendo el ninjutsu fusionado de rayo y fuego. Sin el Rinnegan, tengo que crear yo mismo las condiciones para absorber el ninjutsu. Masahiko siguió formando sellos. Elemento agua. Llanto celestial. Era un ninjutsu original creado por Tobirama, que escupía incontables agujas de agua a alta velocidad por la boca para golpear los puntos vitales del enemigo. Masahiko sentía que la mayor ventaja de ese jutsu era su bonito nombre. Su poder era apenas pasable. Ameyuri Ringo luchaba por hacer frente a la situación, pero Obito avanzó contra las agujas de agua. El ninjutsu espacial era simplemente desmedido. Masahiko lanzó un puñetazo a modo de prueba, y como era de esperarse, atravesó su pecho de lado a lado. Obito, aprovechando que Masahiko retiraba el puño, le pisó el pie. Fui yo quien te enseñó eso. Masahiko se rió por dentro, retiró el pie y lo estampó de vuelta, creando un cráter en el suelo. A Obito le brotó el sudor frío. Por suerte se había materializado antes, de lo contrario probablemente habría perdido ese pie. Masahiko guardó silencio por un momento. Sin usar toda su fuerza, era verdaderamente imposible golpear la intermitente intangibilidad de Obito, pero tenía un método especial. Ignorando el kunai que Obito le lanzaba, Masahiko usó directamente el parpadeo corporal para aparecer detrás de Rin, quien estaba atendiendo al gravemente herido e inconsciente Yaiko frente a ella. Masahiko lanzó un amago de puñetazo. Obito llegó apresuradamente, usando su brazo para bloquear y defender a Rin. Sin embargo, el puño de Masahiko cambió de dirección de repente. Un puño de hierro del amor golpeó el pecho de Obito, enviándolo volando, esta vez, dio en carne firme. Y ya. Reaccionó Rin, utilizando nuevamente una patada. Masahiko la ignoró por completo y usó el parpadeo corporal para seguir a Obito. Mientras Obito estaba en el aire, el Mangekyo Sharingan en sus ojos giró a gran velocidad. Kamui.
No puedo dejar que ese movimiento me alcance. Frunció el ceño Masahiko, retorció su vieja cintura y dio un giro brusco. Ameyuri Ringo por fin llegó, protegiendo a Rin y a Yaiko. Rin, sigue atendiéndolo. Obito también se estabilizó, se frotó el pecho que le dolía intensamente y torció el gesto de dolor. ¡Qué fuerte! ¿Este de verdad es el Hanzo real? Obito calmó su corazón, miró a la desaliñada Ameyuri Ringo, y luego al gravemente herido e inconsciente Yaiko. Parece que tengo que probar ese movimiento. Susanoo. Masahiko se quedó boquiabierto al ver la caja torácica azul del Susanoo. ¿Ya puede usar el Susanoo? Te consideraré digno de soportar el mejorado puño de hierro del amor de tu maestro. Capítulo 305. Hanzo regresa de nuevo. Obito, ¿estás bien? Llamó Rin con angustia. Obito estaba hincado en el suelo con una rodilla, el rostro cubierto de densos patrones negros. Podía escuchar los llamados de Rin, pero no podía abrir la boca para responder. ¡Ah! Obito lanzó un grito fuerte, y el corazón de Rin se apretó. ¡Ah! ¡Qué alivio! Rin apretó los puños. No me pegues, Rin, estoy herido ahora mismo. Los patrones negros de su rostro se hundieron todos en sus ojos. El dolor causado por el Mangekyo Sharingan fue disminuyendo gradualmente, y él gimió de alivio. No sé qué me hizo Hanzo al final, pero mis ojos se sienten un poco diferentes. Rin se sintió angustiada, y Obito sacudió la cabeza apresuradamente. Está bien por ahora. Se está acercando gente, llevémonos primero a la hermana Ameyuri y al hermano mayor Yaiko. No muy lejos, Yaiko y Ameyuri Ringo yacían uno al lado del otro, ambos inconscientes. Ah. Rin vaciló un momento y estaba a punto de asentir cuando Obito volvió a gemir. No aprietes los puños, esta vez de verdad duele. Ese tipo de Hanzo golpea con una saña brutal. Me duele todo el cuerpo, pero por suerte son solo heridas superficiales. Rin le lanzó una mirada molesta, pero no fue capaz de regañarlo en voz alta. Obito estaba herido enteramente por su culpa. Cada vez que Hanzo no podía golpear a Obito, atacaba lo que Obito se veía obligado a defender. Hacía un amago hacia Rin, atrayendo a Obito para que se materializara a salvarla, y entonces Obito recibía un puñetazo. Después de más de una docena de veces seguidas, Rin en realidad se sentía algo conmovida. Vámonos. Esta vez los roles se invirtieron. Rin cargó a Ameyuri Ringo en su hombro, Obito cargó a Yaiko en el suyo, y se alejaron rápidamente con el parpadeo corporal. Más de 10 minutos después, los demás ninjas finalmente fueron llegando uno tras otro. Tras buscar por todos lados, llegaron a una conclusión. Hanzo había desaparecido de nuevo. En la dimensión de Obito, el Hanzo falso estaba examinando el cadáver del Hanzo real en ese momento. Tras propinarle a Obito una serie de puños de hierro del amor, golpeándolo hasta cubrirlo de moretones, Masahiko se detuvo en el momento justo. Resultó que los ojos de Obito estaban sobrecargados de tanto uso, así que Masahiko le estampó un sello disipador de maldición. No esperaba que Obito realmente forcejease y volviera a usar el ninjutsu espacial. Masahiko podría haberse liberado, claro está, pero sentía curiosidad por saber cómo era la dimensión de Obito, así que simplemente no opuso resistencia y se dejó absorber por su ojo. Recién, había mirado alrededor y hecho una simple evaluación de la dimensión de Obito. Su tamaño era comparable al de su dimensión Bagua, pero no era completamente plana. Había zonas altas y bajas. Además, no suprimía el ninjutsu, pero de igual manera no había chakra de senjutsu presente. Tras examinar la dimensión, Masahiko volvió a estudiar el cadáver de Hanzo, el semidios de toda una generación, muriendo ahí de manera tan oscura, y con esas heridas. ¿Se te puede considerar un veterano del mundo ninja? Bueno, no comparado conmigo, claro, pero ¿cómo pudiste caer ante la pisada de Obito? No sé si sentirme gratificado o entristecido por esto. Masahiko se sobresaltó. El área donde se encontraba el cadáver de Hanzo se distorsionó ligeramente, y el cadáver desapareció del lugar. ¿Lo sacaron? ¿Temen que yo pueda profanar el cadáver? Masahiko no supo si reírse o llorar. Parece que han llegado a un lugar seguro. Ya es hora de que yo, el maestro, salga y les dé una sorpresa. Masahiko sonrió y saltó hacia su propio espacio. Salida. Al segundo siguiente, Masahiko regresó a la dimensión de Obito. Masahiko lo intentó repetidamente, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. No puedo salir así. Entonces, ¿esperar? 4 o 5 horas después, Masahiko finalmente aceptó su suerte. Probablemente habían adoptado la táctica de hacerlo morir de hambre.
Soy verdaderamente estúpido, de verdad. Pensando en los 256 nodos de su espacio, Masahiko suspiró con impotencia. Definitivamente voy a volver. Pero antes de eso, Masahiko formó un sello de manos. Jutsu de clon de sombra. En el vasto mar, vientos aullantes reúnen nubes oscuras. Entre las nubes oscuras y el mar, hay un Masahiko. No puede encontrar su dirección. No había remedio para su mala suerte. Eligiendo un nodo al azar, su figura apareció justo en medio del océano. Ya era completamente de noche, y no podía determinar en absoluto en qué dirección quedaba la tierra de la lluvia. Tras andar a tientas durante medianoche, Masahiko finalmente encontró la tierra de los remolinos. Rumbo directo a casa, Masahiko descubrió que Kimimaro no había ido a la habitación que le había preparado, sino que estaba durmiendo en la cama de Masahiko. Este chico, Masahiko sonrió con impotencia. Otra noche sin dormir. Al día siguiente, Masahiko se despertó por los llamados de Kimimaro. El pequeño rostro de Kimimaro estaba todo rojo. Dios, lo siento, pensé. ¿Pensaste que no iba a volver ayer? Sonrió Masahiko. No hay problema. Cuando yo no esté, puedes dormir aquí, tengo que salir de nuevo hoy. Probablemente no regrese en 2 o 3 días. Debes entrenar duro. Dios. El rostro de Kimimaro estaba lleno de alegría, asintiendo repetidamente. Masahiko desayunó, pero no se apresuró a ir a la tierra de la lluvia de inmediato. En cambio, encontró a Conan y le pidió que le enviara algunos ingredientes medicinales. Tras preparar un lote de medicina para tratar el daño físico de Ameyuri Ringo, Masahiko volvió a partir. Cuando llegó a la tierra de la lluvia, ya era mediodía. Masahiko se transformó en Anso de nuevo. Yo, Anso, he regresado. Con el mismo descaro de siempre, desfilando por las calles, siendo descubierto continuamente por los ninjas de reconocimiento, el Anso se dirigió directamente hacia la zona central de la Tierra de la Lluvia. Los ninjas de reconocimiento estaban completamente desconcertados por dentro, pero de todas formas tenían que volver a informar. Campamento de la aldea de Roca. Onoki había agarrado el genio del cuarto Raikage y aplastó de un puñetazo la mesa que tenía enfrente. ¿Qué diablos está tramando ese tipo Anso? Campamento de la aldea de Konoha. Los ninjas a cargo se miraron entre sí sin saber qué decir. Jiraiya se rascó la cabeza. Shikaku, ¿qué crees que le pasa a Anso? Shikaku sonrió con amargura. ¿Cómo voy a saberlo? Pero todo este asunto es completamente bizarro. Aunque sí se me ocurrió a alguien de repente. Kagami se sobresaltó. ¿Te refieres a el anciano Masahiko? En una habitación oculta en un rincón escondido de la tierra de la lluvia, 3 camas estaban colocadas una al lado de la otra. De izquierda a derecha yacían el gravemente herido Yaiko, la moderadamente herida Ameyuri Ringo, y el levemente herido Obito. Chico, voy a admitir que nos salvaste esta vez. Obito se rió entre dientes. Solo fue buena suerte. Al final, Anso usó de repente un jutsu extraño y se dejó absorber hacia mi dimensión sin oponer resistencia. Yaiko había recibido un golpe bastante fuerte del puñetazo de Masahiko. Sentía todo el cuerpo como si se estuviera deshaciendo. Aguantando el dolor, habló. Todo este asunto es completamente bizarro. Según lo que dijiste, el tipo que llegó después también era Anso. Entonces, ¿a quién matamos antes? Ameyuri Ringo y Obito se miraron en silencio. ¿Cómo iban a saberlo? La puerta de la habitación se abrió de un empujón, y Rin entró, su expresión peculiar. Rin, ¿cuál es la situación afuera? Rin miró a las 3 personas heridas, dudando si hablar. El corazón de Yaiko se hundió. ¿Qué pasa? Rin reveló una expresión levemente desconcertada. Anso ha vuelto de nuevo. ¿Qué? La expresión de Obito también cambió, y apresurado miró hacia su dimensión. El clon de sombra de Masahiko seguía adentro. Este Anso todavía está aquí. Rin dio unos pasos hacia la habitación interior. El cadáver del Anso de adentro también sigue aquí. Yaiko respiró profundo. En otras palabras, ha aparecido un tercer Anso. ¿Cuántos Ansos existen? ¿Acaso este tipo de poderoso se produce en serie? Preguntó Ameyuri Ringo con asombro. Obito no sabía qué decir y miró a Yaiko. El gravemente herido Yaiko sintió de repente que su corazón moría. Tomar el control de la tierra de la lluvia es verdaderamente difícil. Capítulo 306. Sanso. Torre central del país de la lluvia. Masahiko estaba sentado de forma torcida, hojeando los reportes de inteligencia del país de la lluvia. Frente a él, 3 Jonin de la lluvia permanecían inclinados, esperando órdenes de Anso. Sé lo que quieren preguntar.
Les contaré sobre el incidente anterior en breve. Masahiko cruzó las piernas. Los tres intercambiaron miradas pero no respondieron, sus ojos fijos en las piernas cruzadas de Ansho. Ejem. Masahiko tosió y lentamente descruzó las piernas. ¿Y qué? ¿También van a dictar mi postura sentado? No nos atreveríamos. Mientras hablaba, Masahiko hojeó los reportes de inteligencia del país de la lluvia de los últimos 2 meses, y luego finalmente expresó su verdadero propósito al hacerse pasar por Ansho. Busquen los registros de cuando los lideré a todos ustedes para rodear y aniquilar a la organización Akatsuki hace más de 5 años. Los tres se sobresaltaron. Podría ser. Vayan a buscarlos. ¿Sí? Los tres se desvanecieron usando el jutsu de cuerpo fugaz. Masahiko contuvo la risa y reflexionó por un momento. En realidad, no había necesidad de que Masahiko se hiciera pasar por Ansho y entrara nuevamente al país de la lluvia. Hacerlo ahora era solo para echarle una mano a Yaiko y los demás, sus golpes anteriores quizás habían sido un poco fuertes. Hablando de eso, la fuerza de Yaiko es mayor de lo que imaginé, y su talento parece bastante bueno también. Si Konan no hubiera sido tomada como mi discípula, probablemente estaría a su nivel. Este es el destino. ¿Quién me mandó a no encontrarlos en ese entonces? Masahiko murmuró para sí mismo, sentándose en silencio y esperando. 2 minutos después, los tres regresaron mediante el jutsu de cuerpo fugaz. Señor líder, aquí están los registros que solicitó. Masahiko los tomó y hojeó algunas páginas. La información en los reportes era casi idéntica a sus suposiciones personales. Ansho era una persona cautelosa. Incluso un león usa toda su fuerza para atrapar a un conejo. En ese entonces, movilizó la mitad de las fuerzas del país de la lluvia para rodear y aniquilar a la organización Akatsuki. Al final, solo Ameyuri Ringo logró escapar mientras protegía a Yaiko, y fue gravemente herida por Ansho en el proceso. Durante los últimos años, deben haber estado recuperándose y entrenando en una ubicación oculta. Al regresar al país de la lluvia esta vez, de alguna manera terminaron juntos con Obito y Rin, y los 4 lograron acorralar y matar a Ansho. Como resultado, justo cuando se habían recuperado de sus heridas y ni siquiera habían tenido tiempo de tomar el control del país de la lluvia, llegó un segundo Ansho. Así que esto sigue siendo mi culpa. De lo contrario, quizás ya habrían tomado el control del país de la lluvia. No, no sería tan fácil. Aunque el país de la lluvia no tiene otros ninjas de rango S, tampoco es tan fácil de controlar. Masahiko miró a las 3 personas frente a él. Ustedes 3 adivinaron correctamente. Los que me atacaron esta vez fueron ese Akatsuki. Han resurgido de las cenizas. ¿Realmente son ellos? Los 3 se miraron consternados. Este ya es el segundo ataque. La primera vez, me recuperé durante 3 días. Esta vez, me recuperé durante un día, pero aún así los dejé escapar. Señor líder, enviaremos gente para buscarlos de inmediato. Los 3 dijeron al unísono. Inesperadamente, tan pronto como estas palabras fueron dichas, su líder usualmente resuelto Ansho de repente suspiró. Dejen de buscar. ¿Qué importa incluso si los matamos? Señor líder. Originalmente pensé que aún podría liderar el país de la lluvia por otros 10 o incluso 20 años. Pero estas 2 batallas, donde casi muero a manos de unos mocosos, me hacen sentir que realmente estoy viejo, suspiró Masahiko profundamente. Señor líder, usted. No necesito consuelo. La gente siempre envejece. Después de todo, ya tengo más de 60. No soy como el anciano Masahiko Uzumaki, que se pone más joven cuanto más vive. Él es el único en el mundo ninja que permanece joven por siempre. Los 3 frente a él quedaron atónitos. ¿No dijiste antes que los viejos que no mueren son ladrones, y que Masahiko Uzumaki no es más que un agazapado en Konoha y el país de los remolinos? Dije eso. Usted no lo dijo, usted no lo dijo. Masahiko maldijo interiormente. Ese tipo de Ansho realmente se atrevió a calumniarme frente a sus subordinados. Murió bien, se merecía morir. Calmando sus emociones, Masahiko continuó hablando. Probablemente entiendan lo que quiero decir. Planeo ceder la posición de líder del país de la lluvia. Los 3 quedaron impactados. Señor líder, sin usted, nuestro país de la lluvia probablemente. Lo sé, interrumpió Masahiko. Antes me mantenía esforzándome porque el país de la lluvia no podía prescindir de mí. Pero ahora es diferente. Aunque no quiera admitirlo, la fuerza de esos mocosos de la organización Akatsuki de hecho ha alcanzado la mía. Y el líder de la organización Akatsuki, llamado Yaiko, es un huérfano del país de la lluvia de la era de la Tercera Guerra Ninja.
Él está calificado para servir como líder de nuestro país de la lluvia. Señor líder. Los tres estaban a punto de persuadirlo más, pero fueron interrumpidos por Masahiko al agitar la mano. Mi decisión está tomada. Prepárense para asistir al nuevo líder. Como si recordara algo, Masahiko añadió. ¿Acaso ustedes tres están insatisfechos con que le entregue la posición de líder a un forastero? Los tres se sobresaltaron y dijeron repetidamente que no se atreverían. Eso es bueno. Deben saber, solo una persona con fuerza sólida es competente para la posición de líder del país de la lluvia. Aún les falta. ¿Sí? Masahiko se puso de pie. Iré a buscar a la organización Akatsuki para negociar. Ustedes quédense aquí. El emisario de la aldea de la roca llegará pronto. ¿Sí? Al salir de la torre, Masahiko exhaló con alivio. Este tipo de trabajo técnico de disfraz realmente no le iba. Pero si usaba la fuerza bruta para suprimir, solo le dejaría un cascarón vacío del país de la lluvia para Yaiko. Masahiko tenía mucha curiosidad por ver hasta dónde podía llegar Yaiko sobreviviente. Quizás sin Naruto, el mundo ninja puede lograr la paz. Hablando del Naruto actual, todavía necesita disciplina. Mencionar esto solo le trajo preocupaciones. Activando sus habilidades sensoriales, Masahiko registró cada rincón del país de la lluvia, y efectivamente, encontró al grupo de 4 de Yaiko. Sin ocultar su figura, Masahiko caminó directo hacia esa casa deteriorada. Empujando la puerta para abrirla con una sonrisa, un grito agudo resonó desde detrás de la puerta. ¡Iya! La mano derecha de Masahiko, envuelta en chakra, atrapó el puño de Rin. Aparte de su cabello blanco agitado por el viento del puñetazo, todo su cuerpo permaneció inmóvil. La expresión de Rin cambió, y levantó su pie derecho. Masahiko también levantó la rodilla para bloquear, haciendo que Rin tambaleara hacia atrás unos pasos. Obito, rápido, llévate al hermano mayor Yaiko y corre. Este Anso es aún más fuerte que el anterior. Maldita sea, entonces cada Anso es más fuerte que el anterior. ¿Qué clase de monstruo es Anso, hermano mayor Yaiko? No se preocupen por mí, Yaiko suspiró profundamente, sonando algo resignado. Rin, Obito, no debería haberlos arrastrado a ustedes dos a esto. Ustedes dos corran. Si pueden llevarse a Ameyuri con ustedes, aún mejor. ¿Qué tonterías estás diciendo? Aún podríamos tener fuerzas para pelear. Ameyuri, Ringo y Yaiko salieron caminando, apoyándose mutuamente. Estas palabras realmente carecían de confianza. Masahiko simplemente lucía una sonrisa, escuchando a los 4 frente a él discutir. ¿Pelear o no? ¿Cómo pelear? ¿Huir o no? ¿Quién huye? Después de un largo rato, Yaiko los interrumpió en voz alta y preguntó a Masahiko. Solo deseo saber quién es su excelencia. Exactamente cuántos ansos de la salamandra hay. G. La boca de Masahiko se torció, casi soltando una carcajada. Solo hay un Anso, medio So, pero también existe Kwansao, completo So, Liangsao, 2 So, Sansao, 3 So. Sanso. Los 4 frente a él lucían completamente perplejos. ¿Entonces el Ande Anso significaba esto todo este tiempo? Preguntó Obito tentativamente. Ah. Rin pellizcó a Obito. Eres tan estúpido, Obito. ¿No ves que nos está tomando el pelo? Jaja. Masahiko finalmente soltó una carcajada. No les estoy tomando el pelo. Soy Sanso. ¿Están dispuestos a seguir a su maestro al cielo occidental para obtener las verdaderas escrituras? Capítulo 307. El maestro es tan fuerte. Lamentablemente, la formación del grupo del viaje al oeste fracasó. Las 4 personas frente a él no entendieron la referencia en absoluto. Ameyuri Ringo incluso habló con arrogancia. Sanso, ¿cierto? No está seguro quién irá al cielo occidental. Esto fue muy incómodo. Aún más incómodo fue lo que siguió. Yaiko se esforzó por acercarse detrás de Rin y Obito, y susurró. ¿Se han dado cuenta? Aunque la fuerza de Anso se está volviendo cada vez más fuerte, su inteligencia parece estar empeorando. Siempre que encontremos el método correcto, quizás tengamos una oportunidad de derrotarlo. Obito asintió con profunda conformidad, haciendo que el rostro de Masahiko se oscureciera. En un instante, acortó la distancia hacia él. Un puño de hierro del amor, como era de esperarse, pasó directamente a través de su pecho, pero Masahiko reveló una sonrisa. Ah. Obito de repente soltó un grito miserable, como si hubiera sufrido un golpe fuerte, y voló hacia atrás, estrellándose contra la pared. ¿Qué pasó? Mocoso. Obito se frotó el pecho y se puso de pie. Maldita sea, olvidé que todavía hay un Kwansao dentro de la dimensión. La boca de Masahiko se retorció en una sonrisa.
Después de tantos años, Obito seguía siendo tan lindo. Para educar a Obito, Masahiko estaba muy cerca de Rin. Pero hasta que Obito se puso de pie y respondió, Ella. De Rin no resonó. En cambio, ella preguntó tentativamente. ¿Maestro? Masahiko se sobresaltó. Ella de hecho lo había adivinado. Obito, sin embargo, gritó. Rin, ¿por qué lo estás llamando maestro? ¿No vas a ir realmente al cielo occidental a buscar unas escrituras verdaderas con él, o sí? Masahiko suspiró. El cerebro de Obito, realmente necesitaba ser educado con un puño de hierro del amor. 10 minutos después. Rin, llena de sonrisas, estaba reduciendo la hinchazón del gordito Obito. Mientras tanto, Masahiko, quien se había transformado en Agoromo, estaba tratando las heridas de Ameyuri Ringo y Yaiko. Yaiko, completamente desconcertado por el giro extraño de los eventos, preguntó tentativamente. Anciano, ¿quién es usted? Rin explicó desde un lado. Hermano mayor Yaiko, este es el maestro de Obito y mío, maestro Agoromo. Masahiko sonrió. Rin, ¿cómo me reconociste? Pensé que era muy extraño durante la batalla anterior. Claramente golpeaste a Obito tantas veces, pero él solo sufrió algunas heridas superficiales. Y tuviste tantas oportunidades de golpearme, pero al final, de repente retuviste tus golpes o cambiaste de dirección. Diciendo esto, Rin lanzó una mirada ligeramente apenada a Yaiko y a Ameyuri Ringo. El hermano mayor Yaiko y la hermana Ameyuri fueron heridos mucho más severamente que nosotros. Solo estaba sospechando al principio, pero tu tono al hablar de ese asunto del viaje al oeste antes fue verdaderamente un poco familiar, así que... Rin, ¿está diciendo que el Kwansao de antes también era matro? Preguntó Obito de forma indistinta, con el rostro hinchado. Masahiko suspiró. Este niño seguía con lo del Kwansao. Verdaderamente preocupante. Rin también estaba preocupada, así que pellizcó a Obito fuerte. Se había acostumbrado bastante a pellizcarlo. Ah. Siguiendo el grito miserable de Obito, la habitación se volvió aburrida, se silenció. Después de un largo rato, la hinchazón en el rostro de Obito disminuyó, y su habla se volvió clara de nuevo. Maestro, ¿quién está en mi dimensión? Es mi clon sombra. Obito enfocó su mente, y el espacio frente a sus ojos se distorsionó, pero no pudo liberar exitosamente al clon sombra de Masahiko. Maestro. Masahiko sonrió. Déjalo quedarse ahí. Sin él, tu habilidad espacial es bastante difícil. Es una molestia incluso intentar golpearte 2 veces. El rostro de Obito se volvió amargo. Maestro, ¿por qué quieres golpearme? Masahiko se sobresaltó, y la figura de Madara apareció en su mente de nuevo. Probablemente porque, tu apellido es Uchiha, y has despertado el Mangekyo Sharingan. El sustituto de saco de arena de la marca Madara Obito. Cuéntame sobre tus experiencias durante los últimos 2 años, y cómo los conociste. Masahiko señaló a los 2 pacientes acostados en las camas. Yaiko y Ameyuri Ringo estaban actualmente sin palabras, teniendo un vientre lleno de ira pero sin lugar donde desahogarla. Especialmente Ameyuri Ringo. En el pasado, ella habría empezado a maldecir en voz alta hace mucho, pero ahora. Por un lado, Agoromo era el maestro de Obito y Rin. Aunque no pensaba mucho en Obito, había dependido fuertemente del ninjutsu médico de Rin recientemente. Por otro lado, no podía descifrar los antecedentes de Agoromo. No sabía cuándo había aparecido semejante poderoso en el mundo ninja. Y estando herida en este momento, era mejor esperar antes de armar un escándalo. Así, Yaiko y Ameyuri Ringo simplemente yacían a un lado, observando sin poder hacer nada como Masahiko y sus 2 aprendices se ponían al corriente hasta que anocheció. ¿Pasaron tantas cosas? Suspiró Masahiko, sintiendo miedo persistente. No es de extrañar que despertaras el Mangekyo Sharingan. Eso fue verdaderamente por poco. Masahiko se volvió hacia los 2 que yacían. Gracias por rescatarlos. Esta oración vino desde el fondo de su corazón. Si no fuera por Yaiko y Ameyuri, no solo Rin sino Obito probablemente habría muerto en esa batalla. Mirando las vendas envolviendo sus cuerpos, Masahiko mostró una expresión rara de leve disculpa, sintiendo que sus golpes habían sido un poco demasiado duros. Les daré el país de la lluvia como compensación, pensó Masahiko para sus adentros. Rin sonrió e intercambió una mirada con Obito. Maestro, todo eso ya es pasado. Cuéntanos sobre tus experiencias durante estos años. Masahiko se sobresaltó. ¿Qué experiencias tuvo durante estos años?
Arrastrado a una dimensión por un gato estúpido durante 5 años, salió y golpeó a Madara 2 veces para satisfacer su antojo, fue a la aldea de la niebla y tomó a 2 pequeños, y luego se disfrazó como Hanzo y golpeó a Obito 2 veces. Ni qué decir, estas experiencias eran de hecho bastante interesantes y ricas. Pero frente a sus 2 aprendices, naturalmente no podía decir eso. Así que Masahiko empezó a decir tonterías, saltando de un tema a otro, divagando sobre cualquier cosa y todo. Obito escuchó con una expresión desconcertada, mientras Rin sonrió dulcemente pero no creyó ni una palabra de ello. Los ojos de Yaiko estaban apagados. Pensar que dejó que sus sueños fueran destrozados por tal persona. Ameyuri Ringo lucía sospechosa, frotando los dientes que habían sido sacudidos sueltos en la batalla anterior. No podía quitarse la sensación de que la conducta poco confiable de este anciano parecía familiar. Masahiko notó esto también y tosió apresuradamente 2 veces para cambiar de tema. Bien, es suficiente sobre mis experiencias. Se está haciendo bastante tarde. Debería regresar, de lo contrario Hanzo volverá a desaparecer. Yaiko quedó atónito. ¿Vas a seguir haciéndote pasar por Hanzo? ¿Por qué? Masahiko sonrió. Ya que quieres tomar el control del país de la lluvia, matar a Hanzo definitivamente no es tan bueno como tener a Hanzo cediendo voluntariamente la posición a ti. Yaiko se regocijó interiormente, sintiendo como si sus heridas se hubieran curado significativamente. Pero Masahiko añadió. Sin embargo, debes pensarlo cuidadosamente. Después de tomar el control del país de la lluvia, ¿qué puedes lograr? Konoha y la aldea de la roca no se preocuparán por ti. La guerra seguirá sucediendo. De hecho, sin la protección de Hanzo, el país de la lluvia se volverá aún más caótico. Yaiko dudó por un momento. Definitivamente lo haré mejor que Hanzo. Masahiko sonrió. Los jóvenes están simplemente llenos de confianza. Tu fuerza todavía necesita mejorar, y probablemente necesitarás 2 días para recuperarte de tus heridas. Vendré durante el día durante estos próximos 2 días para educar a Obito. Puedes aprender todo lo que puedas desde un lado. Muchas gracias, anciano. Obito, sin embargo, lucía una expresión amarga. ¿Vendrás otra vez mañana, maestro? ¿Qué? ¿No quieres verme? Sí, sí quiero. Masahiko agitó la mano y se transformó de nuevo en Hanzo. Mientras quieras verme. Entonces nos veremos mañana. Hanzo regresa a su palacio. Cuídese, maestro. Llamó Rin con una sonrisa dulce. La expresión amarga en el rostro de Obito también desapareció gradualmente, reemplazada por añoranza. El maestro es verdaderamente tan fuerte. Capítulo 308. Hanzo abdica. 2 días después. Ven a probar el puño de hierro del amor de tu maestro. Ah. La conversación anterior ocurrió por 14ª vez, y Obito se acostó en la cama por 15ª vez para dejar que Rin le redujera la hinchazón. Masahiko se sentó a un lado, asintiendo con satisfacción. Obito, has hecho progresos significativos. De 10 segundos la primera vez a 10 minutos la 14ª vez, eso es 10 veces, oh, espera, no está bien. Maestro, 60 veces, susurró Rin como recordatorio. Eso es una mejora de 60 veces. Aunque no se calcula exactamente así, tu taijutsu de hecho ha mejorado. Obito lucía exhausto. Ser apaleado 14 veces en 2 días, no, esta era solo la primera vez hoy. Ayer, fueron 13 veces en total. Aunque de hecho estaba mejorando, el pensamiento de que podría haber 12 veces más hoy le hacía imposible sentirse feliz. Obito no respondió, y a Masahiko no le importó. Se volvió hacia Yaiko, quien se estaba quitando las vendas cerca. ¿Cómo está? ¿Has aprendido algo de ver las batallas durante 2 días? Yaiko asintió. Gracias por su guía, anciano. Es bueno que hayas aprendido algo. Cuando Masahiko se puso de pie, Obito inmediatamente entró en pánico. Maestro, ¿solo estamos descansando 5 minutos? Mis heridas aún no han sanado. Masahiko lo miró, negó con la cabeza, y disipó el clon sombra estacionado en su dimensión. No hay tiempo para golpearte. Las heridas de Yaiko han sanado. He convocado a los Jonin del país de la lluvia para reunirse en la torre central al mediodía. Obito quedó atónito. Maestro, ¿por qué la prisa? Masahiko también estaba sin opciones. La tapa del ataúd de Hanzo apenas podía mantenerse cerrada. Durante los últimos 2 días, después de retrasar a los emisarios de la aldea de la roca unas cuantas veces, no solo la aldea de la roca sino incluso Konoha habían aumentado significativamente sus ninjas de reconocimiento cerca de la torre central del país de la lluvia. Parecía como si la guerra estuviera a punto de reiniciarse.
Si esto continuaba y la guerra reiniciaba, Ansho abdicando sería demasiado extraño. Además, Masahiko se estaba cansando de hacerse pasar por Ansho durante estos últimos días. Era mejor pasar rápidamente la posición y renunciar. Antes de irse, Masahiko dio un recordatorio. Yaiko, conmigo, este Ansho, suprimiendo las cosas hoy, debería ir muy bien. Pero si una guerra empieza y Ansho no aparece por mucho tiempo, podrías enfrentar algunos problemas. Tu fuerza no es suficiente para suprimirlos. Aunque Ameyuri Ringo tiene suficiente fuerza, ella no puede representarte después de todo. Yaiko asintió. Puedo manejarlo. Entonces vamos. Torre central del país de la lluvia. Como Masahiko predijo, el proceso de abdicación fue muy bien. Estos Jonin de la lluvia parecían haber estado preparados y no se atrevieron a desobedecer las órdenes de Ansho. Señor líder. Bajo la mirada atenta de Masahiko, estos ninjas saludaron a Yaiko uno por uno. Como un anciano del mundo ninja, debería plantar estas semillas de paz en todas partes. Se adapta muy bien a mi identidad. Excelente. Masahiko se sintió despreocupado y contento. La noticia de la abdicación de Ansho no se mantuvo en secreto, y tanto la aldea de la Roca como la aldea de Konoha pronto recibieron la noticia. Campamento de la aldea de la Roca. Onoki se había acostumbrado bastante a destrozar mesas. Con un puñetazo, otra se había ido. ¿Qué demonios le pasa a este tipo de Ansho últimamente? ¿Abdicar en un momento como este? Después de un largo silencio, suspiró sin opciones. Vayan a contactar a ese nuevo líder, ese mocoso llamado Yaiko. ¿Sí? Campamento de la aldea de Konoha. La tregua había durado una semana completa, y finalmente estaban a punto de descubrir qué estaba tramando Ansho. Shikaku ojeó la inteligencia en sus manos. La información está muy clara ahora. En esa batalla de hace 7 días, el semidios Ansho de la salamandra ya había muerto. Tan pronto como estas palabras fueron dichas, todos los presentes quedaron impactados. ¿Hablas en serio, Shikaku? Jiraiya lucía completamente incrédulo. Shikaku asintió. Ansho murió en ese momento. Las 2 veces subsecuentes que Ansho regresó, fue alguien más disfrazado, y debería haber sido el anciano Masahiko ambas veces. ¿Por qué haría esto el tatarabuelo? Preguntó Nawaki. Shikaku empujó el reporte de inteligencia hacia adelante. Para permitir que el huérfano de la lluvia en este reporte, Yaiko, se convierta en el nuevo líder del país de la lluvia. Yaiko. Jiraiya quedó impactado. Después de confirmar repetidamente, el Yaiko del reporte gradualmente coincidió con el de sus memorias. No esperaba que Yaiko realmente lo lograra. Todos los presentes se miraron consternados, sin esperar esta capa de conexión. ¿Cómo supo el anciano Masahiko que Yaiko es mi discípulo? Shikaku negó con la cabeza. No lo sabía. Pero todos saben sobre el anciano Sakumo viniendo al campo de batalla para buscar a los 2 aprendices del anciano Masahiko, Obito Uchiha y Rin Nohara. Deben haber sido rescatados por Yaiko. Todos los presentes revelaron expresiones de comprensión. Siguiendo el análisis de Shikaku, también sintieron que esto fue lo que pasó. Entonces eso significa que Obito Uchiha y Rin Nohara también participaron en el asedio y asesinato de Ansho. Pero la fuerza de esos 2 pequeños, incluso con Yaiko añadido, debería estar lejos de ser un rival para Ansho. Shikaku guardó silencio por un momento y se volvió hacia Kagami Uchiha. Anciano Kagami, le corresponden felicitaciones. Kagami se sobresaltó. Obito, es así. Algunas de las personas presentes entendieron, mientras que otras no, pero pronto dejaron de detenerse en el asunto y en cambio consideraron qué actitud deberían adoptar hacia el actual país de la lluvia. Incluía no solo al discípulo de Jiraiya, sino también a los aprendices de Masahiko, lo cual provocaba un gran dolor de cabeza. Esa noche. Torre central del país de la lluvia. Masahiko se estaba despidiendo de Yaiko, Ameyuri Ringo, y sus 2 aprendices. Maestro, ¿está regresando a Konoha? Masahiko torció el labio. La tienda Taobao fue vendida por Hiruzen, ¿a dónde regresaría? ¿Vendida? Rin quedó atónita. ¿Cómo pudo ser? Para recaudar fondos de guerra. Está bien, él tiene que compensarme con una. Cuando nos volvamos a encontrar en Konoha, su maestro les dará una sorpresa a ustedes 2. ¿Qué sorpresa? Solo Obito podía hacer tal pregunta. G. Masahiko sonrió, asintió a Yaiko a su lado, y desapareció del lugar. ¿Eh? Maestro. Se va así nomás. La habitación estuvo en silencio por un momento antes de que Ameyuri Ringo rompiera el silencio. Mocoso, niñita, ¿cuándo se preparan para irse? Rin dudó un momento y dijo.
Hermana Ameyuri, hermano mayor Yaiko, nos vamos temprano mañana por la mañana. Yaiko asintió. Está bien. Obito se rascó la cabeza, finalmente logrando decir algo apropiado por una vez. Hermano mayor Yaiko, espero que su deseo se haga realidad. Yaiko sonrió y barrió su mirada sobre Obito y Rin. Espero que sus deseos también se hagan realidad. Diciendo esto, se volvió y caminó hacia su habitación, y los demás también regresaron a sus respectivas habitaciones. Sin embargo, después de entrar en su habitación, Ameyuri Ringo quedó ligeramente sobresaltada. Sobre la mesa en la habitación había una botella desconocida que contenía medicina familiar. ¿Realmente eras tú, viejo? Ameyuri Ringo gritó en voz alta. Debajo de la botella había una nota que decía: no dejes de tomar la medicina. Además, no informes a mis dos aprendices. G. Ameyuri Ringo se burló. Alguien tocó la puerta afuera, y la voz de Yaiko llegó desde afuera. Ameyuri, ¿qué pasó? ¿Qué estabas gritando hace un momento? Nada, respondió Ameyuri Ringo. Solo me enteré de que un viejo decrépito aún no está muerto, así que mi humor está un poco. Mirando la medicina, negó con la cabeza otra vez, deteniéndose a sí misma de continuar. Yaiko empujó la puerta para abrirla y tomó la nota de la mano de Ameyuri Ringo. ¿El maestro de Obito y Rin? Ameyuri Ringo se burló 2 veces. Es el gran anciano del país de los remolinos, Masahiko Uzumaki. Él no está muerto. Los ojos de Yaiko se abrieron de par en par. Yo. Mirándote, parece que tienes un rencor contra él. Ese viejo decrépito solo sabe causar problemas en todas partes. El mundo entero es su enemigo. Si no fuera por el hecho de que no puedo vencerlo. Yaiko negó repetidamente con la cabeza. No, no tengo ninguna relación con una figura como él, ¿de dónde habría un rencor? Ameyuri Ringo miró la nota arrugada en su mano. Espero que no. Yaiko relajó lentamente su agarre y sonrió. Realmente no la hay. Capítulo 309. Yo soy el jungla año 53 de Konoha, 11 de noviembre, temprano en la mañana, en la casa de Masahiko. Masahiko yacía extendido en una cama de madera y abrió lentamente los ojos. Habiendo regresado tarde anoche del país de la lluvia, no fue sorpresa que encontrara a Kimimaro durmiendo en su cama otra vez. Originalmente pensó que tendría que arreglárselas con las sillas por otra noche. Pero en un destello de inspiración, ya no muerto del cerebro, finalmente recordó que podía usar el estilo madera para hacer una cama donde dormir. Siempre olvido que soy un maestro supremo proficiente en innumerables Gekko y Genkai. Ni hablar del estilo madera, podría incluso dormir en una cama de hielo del estilo hielo. Masahiko murmuró para sí mismo, se levantó, guardó la cama de madera y giró la cabeza. Kimimaro, hora de levantarse. Restaurante de barbacoa del país de los remolinos. Masahiko, Kimimaro y los otros dos estaban sentados alrededor de una mesa. ¿Por qué estamos comiendo barbacoa a primera hora de la mañana? Se quejó Karin en voz baja. ¿Puedes comer menos?, respondió Masahiko. Kimimaro y Aku no tuvieron una muy buena vida en la aldea de la niebla. Un niño de 8 años teniendo más o menos la misma altura que una niña de 6 como tú, eso no sirve. Los ojos de Karin se movieron de un lado a otro. Tomó un pedazo de carne y lo puso en el plato de Kimimaro. Entonces come más, Kimimaro-kun. Kimimaro estaba sin expresión. Masahiko se rió para sus adentros y también puso un pedazo de carne en el plato de Kimimaro. Kimimaro, come más. El rostro pequeño de Kimimaro se puso rojo brillante, y asintió repetidamente. Gracias, Dios. Masahiko extendió las manos sin opciones ante Karin. ¿Qué puedo hacer? Yo también estoy desesperado. Karin. Después de interactuar con el legendario gran anciano de cerca unas cuantas veces, ya no se sentía reservada cerca de él, además, su personalidad interior estaba rugiendo constantemente. Por supuesto, Masahiko sabía la importancia de esparcir el amor. No podía solo favorecer a Kimimaro. Aku, ¿Sabusa se ha recuperado? Aku asintió, su expresión apagándose ligeramente. El señor Sabusa ya tomó una misión y se fue. Entonces, tú también come más. Masahiko puso otro pedazo de carne en el plato de ella. El rostro pequeño de Aku también se sonrojó ligeramente, y Kimimaro lanzó un par de miradas envidiosas. Masahiko. Esta vez de verdad se estaba volviendo un poco loco por dentro. ¿Qué estaba pasando con estos niños hoy en día? Karin sonrió. Gran anciano, yo también quiero comer. ¿Acaso no tienes tus propias manos? Aku dudó un momento, luego puso un pedazo de carne para Karin. Toma, para ti. Karin miró a ella, lo ignoró y miró a Kimimaro con anhelo.
Kimimaro permaneció imperturbable. Para cuando terminó el desayuno, Masahiko tenía una buena comprensión de la situación. Los tres habían formado un escuadrón desde hace una semana y habían desarrollado una dinámica única. La pequeña fanática Karin coqueteaba constantemente con Kimimaro. Aunque Kimimaro no correspondía al coqueteo, podía aceptar su buena voluntad, comía la carne que ella le daba. Aku, mientras tanto, se esforzaba por encajar. Kimimaro era relativamente amigable con ella, una compañera huérfana de la aldea de la niebla. En cuanto a Karin, ella mayormente ignoraba a ella ahora, ya no mostrando esa hostilidad inexplicable. En cuanto a Kimimaro, este niño era el más preocupante. Era apasionado como el fuego hacia Masahiko, pero trataba a sus dos compañeros de equipo como conocidos de pasada. Pero Masahiko tenía un plan. En el campo de entrenamiento del país de los remolinos, Masahiko habló en voz alta y clara. Hoy es 11 de noviembre, esta fecha. Masahiko frunció ligeramente el ceño pero rápidamente lo dejó de lado. Hay unos 50 días hasta el año nuevo. Durante estos 50 días, entrenaré a cada uno de ustedes por separado basándome en sus especialidades. El tiempo es corto, así que aprecíenlo. Antes de que los tres pudieran responder, Masahiko continuó. Empecemos con Kimimaro. Ustedes dos, vayan a lanzar esas 10 cajas de kunai primero. Cada uno debe dar en los blancos. 10 cajas significaban 500 kunai. Tomaría bastante esfuerzo para los dos niños lanzarlos todos. Esto podría mejorar efectivamente la relación entre Karin y Aku. Karin definitivamente actuaría sin vergüenza y se haría la linda, rogando a Aku que lanzara más de ellas. Habiendo enviado a los dos lejos, Masahiko miró a Kimimaro con una sonrisa peculiar. Kimimaro, ¿alguna vez has oído hablar de la autodisciplina? Al final, Masahiko eligió entrenar a Kimimaro usando el mismo método que usó para Hitomi. En primer lugar, Kimimaro era un ninja de taijutsu. Antes de que su enfermedad estallara, esta era la forma más rápida de entrenar. En segundo lugar, no había necesidad de preocuparse de que Kimimaro terminara soltero toda su vida como Hitomi. Era improbable que desarrollara ese tipo de personalidad, y además, el mundo ninja también se preocupaba por la apariencia. Por último, si hacer esto podía hacer a Kimimaro un poco más entusiasta, eso sería aún mejor. Pero parece que no hay mucha esperanza. Masahiko observó a Kimimaro haciendo flexiones 1, 2, 3, incluso su conteo lo hacía en silencio en su cabeza. Habiendo establecido una meta de entrenamiento para Kimimaro, Masahiko se volvió hacia los dos niños lanzando kunai. Más de la mitad de los kunai habían sido lanzados. Aku sudaba profusamente, mientras que Karin estaba holgazaneando, ni siquiera respirando con dificultad. Masahiko sonrió. Aku, es tu turno. Karin, los kunai restantes son todos tuyos. Aku se dio la vuelta y usó su manga para secar suavemente su sudor, haciendo que el párpado de Masahiko se contrajera. Aku, la forma correcta para que un niño se seque el sudor es así. Masahiko usó el dorso de la mano para pasarlo enérgicamente por su frente. Aku usó el dorso de la mano para secar suavemente su sudor. Olvídalo, mientras seas feliz. Masahiko suspiró, extendió la mano derecha hacia adelante, y varias púas de hielo se condensaron en su palma. ¿Puedes hacer esto? Aku se sobresaltó un momento, asintió repetidamente, y también condensó varias púas de hielo. No está mal. ¿Qué tal esto? Las púas de hielo en la mano de Masahiko de repente se volvieron más finas que agujas de hielo, casi invisibles al ojo desnudo. Al ver a Aku negar con la cabeza, Masahiko continuó. Tu entrenamiento de ahora en adelante es encontrar la forma de hacer las púas de hielo más delgadas. No necesitan ser letales, pero una gran cantidad debería ser suficiente para incapacitar a un oponente. Con la personalidad de Aku, esperar que ella tomara acción y matara a alguien era sumamente improbable. Masahiko solo planeaba hacer que ella practicara dos jutsu. Agujas de hielo y cristales de hielo espejo demoníaco. Ser capaz de controlar al oponente era suficiente. Habiendo terminado con Aku, Masahiko caminó lentamente hacia Karin. Ella ya sudaba profusamente, y aún quedaban 2 cajas de kunai a su lado. Al ver a Masahiko, su rostro se iluminó de alegría. Gran anciano, ¿es mi turno? No te apresures, tienes que terminar de lanzar los kunai. Karin. ... Su medidor de furia se maximizó. Apuñaló el blanco como si estuviera apuñalando a Masahiko, lanzando 100 kunai en 5 minutos. Aunque su puntería era terrible, todos al menos dieron en el blanco. Masahiko asintió y formó el sello tigre con su mano derecha. Ven aquí, te enseñaré cómo usar tu habilidad sensorial innata. Ojo de la mente de Kagura.
Karin aún era joven, así que su rango sensorial actualmente solo podía cubrir 100 metros. Masahiko recordó a sí mismo a los 6 años y sintió que había vivido su vida como un perro. Sigue esforzándote. Eres más o menos como yo cuando tenía 5. Tu talento no es malo. El ojo de la mente de Kagura consumía muy poco chakra, pero una niña de 6 años, incluso del clan Uzumaki, no tenía mucho chakra para empezar. Pronto, Karin no pudo aguantar más. Entonces, ella vio con desesperación cómo los kunai en los 10 blancos volaban de regreso a las cajas en una fila ordenada. Estos son todos tuyos esta vez. Karin. ... Tía Kusina, quiero ir a casa. Masahiko dio unos pasos hacia atrás. Contemplando la vista de los 3 niños entrenando individualmente, inexplicablemente pensó en ese juego de su vida pasada, lleno de dolor y lucha. Kimimaro carril superior, Karin soporte / mago, Aku tirador. Faltaba alguien en la jungla. Karin empezó a holgazanear otra vez, y Masahiko la fulminó con la mirada. Karin, ponte seria. Yo soy el jungla. Capítulo 310. Ese jutsu. Año 53 de Konoha, 11 de noviembre, mediodía. Después de una mañana de entrenamiento, los 3 niños colapsaron exitosamente en el suelo. Incluso Kimimaro no pudo mantener su imagen. Después de todo, era su primera vez entrenando usando autodisciplina. Finalmente se acabó. Gran anciano, deberíamos almorzar ahora y luego ir a casa a descansar, ¿cierto? Karin estaba llena de esperanza. ¿Qué estás pensando? Después de comer, aún tienen que seguir entrenando. Masahiko destrozó su dulce sueño. Entonces, ¿cuánto dura nuestro descanso para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? Masahiko sonrió. Miren, el almuerzo está aquí. No muy lejos, Kusina caminó acercándose cargando 3 fiambreras. Karin quedó atónita, casi al borde de las lágrimas. Tía Kusina, ¿realmente tenías que venir tan puntualmente a entregar la comida? Seguía esperando descansar un poco más mientras almorzaba. Masahiko fue a recibirla con una sonrisa y tomó las fiambreras. Las 3 fiambreras tenían los nombres de los 3 niños pegados a ellas, y Masahiko las distribuyó una por una. ¿Ramen? Los 3 niños se miraron consternados. ¿Quién come barbacoa en la mañana y ramen al mediodía? Este no es ramen ordinario, este es ramen Ichiraku. Masahiko añadió para sus adentros. Y fue hecho personalmente por mi hija. Karin torció el labio. ¿Quién no ha comido ramen Ichiraku? A diferencia de Karin, los otros 2 niños dijeron suavemente gracias y empezaron a comer en silencio. Los niños que han sufrido penurias de verdad son diferentes. Karin miró alrededor, hizo una mueca a Kusina, y también empezó a comer sus fideos. Masahiko se rió entre dientes y caminó a un lado con Kusina. ¿Le agregaste todos los ingredientes que preparé? Él le había puesto medicina a los 3 niños. Kusina asintió. Tatarabuelo, vi a Sara ponerlos. Parece que la destreza de Sara ha mejorado otra vez. Había añadido medicina especialmente preparada a los fideos de los 3 niños para mejorar los resultados de su entrenamiento, y más importante, para prevenir que la enfermedad de Kimimaro estallara de repente. La medicina era muy amarga, pero gracias a la destreza de Sara, los 3 niños no podían saborearla en absoluto. Estos 3 niños tenían bastante suerte. Cuando Nagato y Konan empezaban su entrenamiento, Masahiko no tenía estas habilidades farmacéuticas. ¿Dónde está Naruto? Después de un momento de reflexión, Masahiko preguntó. Está en lo de Sara. Él también quería comer ramen para almorzar, así que le pedí a Sara que lo cuidara un poco. Masahiko asintió. Entonces se sobresaltó. En solo el tiempo que tomó decir esas 2 oraciones, Kimimaro ya había terminado sus fideos, dejó la fiambrera y continuó entrenando. Mirando a Karin, los fideos en su fiambrera apenas habían disminuido. Karin entró en pánico. Gran anciano, tía Kusina, mi mamá dijo que las niñas deberían masticar su comida cuidadosamente y tragar lentamente. Masahiko y Kusina intercambiaron una mirada, casi soltando una carcajada. Tu mamá tiene razón. Come despacio, no hay prisa. Kimimaro, tú tampoco te apresures a entrenar. Tomen un descanso de 2 horas para almorzar, solo hagan algo de estiramiento ligero. Es el primer día, no se lastimen. Sí, Dios. Las palabras de Masahiko fueron muy efectivas. Masahiko se volvió hacia Kusina. Vigílalos un poco, voy a ir a lo de Sara a comer un tazón de ramen también. Ve. Revisa a Naruto mientras estás allí, mira si está obedientemente refinando chakra. No dejes que cause problemas a Sara. Naruto había empezado su entrenamiento recientemente.
País de los remolinos, sucursal de Ramen Ichiraku. Era la hora de comer, y la tienda estaba casi llena. Masahiko no molestó a Sara. Encontró un asiento en la esquina, ordenó un tazón de ramen y comió despacio. Para cuando terminó, los clientes en la tienda casi todos se habían ido, y Sara se sentó frente a él. «Padre, ¿viniste?» Masahiko se sobresaltó. «¿Qué, sabías que venía hoy?» Sara sonrió. «Excepto por aquellos años que estuviste missing, has pasado este día conmigo cada año, Masahiko». «Si lo hubiera sabido, no habría venido». «¿Dónde está Naruto?» Masahiko cambió de tema rígidamente. Sara no le dio importancia. «Refinando chakra en mi cuarto. Este niño se ha vuelto mucho más obediente». Masahiko suspiró ligeramente. Normalmente, ya estaría corriendo alrededor de Sara causando problemas para ahora. Mientras hablaban, otro cliente entró a la tienda. «Padre, por favor siéntate un rato, tengo que volver a trabajar». Iré a revisar a Naruto, charlamos luego». Mientras Masahiko hablaba, incluso lanzó una ligera mirada fulminante al cliente que acababa de entrar. Un bastardo que no come a su hora. Caminó hacia el segundo piso, giró en la esquina, y llegó al cuarto de Sara. Ahora ella usualmente vivía justo en la tienda. Empujando la puerta para abrirla, vio a Naruto sentado en una silla refinando chakra de un vistazo. ¿Realmente se ha vuelto obediente? Al escuchar el sonido, Naruto abrió los ojos, lució ligeramente desconcertado, luego reaccionó. «¿Gran ancestro?» Masahiko sonrió, caminó hacia un lado y se sentó. Naruto volvió a la realidad, sus ojos brillando con travesura. «Gran ancestro, ¿no está entrenando a la hermana mayor Aku y a los demás?» Masahiko sonrió. Naruto ya sabía que Aku era un niño, pero simplemente se negaba a aceptar la realidad. Masahiko tampoco lo corregía. «Déjalo ser. Kusina está allí ayudándome a vigilarlos. Solo vine a ver si estabas causando problemas a Sara». «¿Cómo podría causar problemas?» Naruto olvidó cómo solía ser, poniendo una apariencia obediente, sus ojitos moviéndose de un lado a otro. «Gran ancestro, ¿puede guiar mi entrenamiento?» Masahiko sonrió. «¿Yo, guiarte? Aún no has aprendido completamente los jutsus de clon, transformación y sustitución, ¿verdad? ¿Guiarte en qué?» Naruto se rió unas cuantas veces. «Gran ancestro, desarrollé un ninjutsu yo mismo». Masahiko se sobresaltó, dándole a Naruto unas cuantas miradas inexplicables, una manada de bestias mitológicas galopando por su mente. «No puede ser ese jutsu, ¿cierto?» «Gran ancestro, tenga cuidado, estoy a punto de lanzar el jutsu». La sonrisa de Naruto se volvió aún más brillante, escondiendo una malicia profunda. Masahiko suspiró para sus adentros. Parecía que realmente era ese jutsu, el que hizo de su juventud un infierno viviente. Después de 100 años, su creador estaba a punto de usarlo justo frente a sus ojos. Sin embargo. «Mocoso ingenuo, ¿crees que este tipo de jutsu funcionará conmigo?» Masahiko pensó para sí mismo. Transformándose en una niñita rubia, e incluso cubriendo las partes clave, ¿crees que soy ese viejo pervertido de Hiruzen? Como era de esperarse, Naruto formó el sello para el jutsu de transformación. Jutsu sexy. Caracteres chinos destrellaron ante sus ojos. Has presenciado y cambiado drásticamente la historia paralela del mundo Naruto. Jutsu sexy de Naruto. Obtuviste 8 puntos testigo. Masahiko originalmente pensó que podría enfrentarlo con calma, pero viendo la transformación de Naruto ahora, su párpado no paraba de temblar, casi temblando tanto como el de Sabusa, hasta que se le cayeron las cejas. «Naruto, ven aquí. Parece que tú también necesitas recibir el puño de hierro del amor». Naruto volvió a su apariencia original, luciendo decepcionado. ¿Realmente no funcionó? El rostro de Masahiko se contrajo. Funcionó excepcionalmente bien. No puedo controlarme. Puño de hierro del amor. Ah. Naruto, ¿en qué exactamente estás pensando todo el día? ¿Te atreves a decirme qué imaginaste en ese cerebro tuyo para hacerte? Usar a Aku como plantilla para este jutsu conmigo.